¿te atreverías a entrar en una mansión abandonada, conocida por estar maldita y poseer un cuadro que te sigue con la mirada? Alejandro lo hizo. Descubre la aterradora historia de Isabel Belmar y cómo un joven valiente desentrañó un misterio de traición, fantasmas y redención. No podrás apartar la vista hasta el final. En el pequeño pueblo de Santa Lucía del Valle, al pie de las montañas, existía una antigua mansión conocida por su inquietante historia. La mansión Belmar había pertenecido a la familia del mismo nombre durante generaciones, pero hacía décadas que nadie vivía en ella. Los rumores contaban que estaba maldita, pero pocos se atrevían a investigar más allá de los portones oxidados que la rodeaban. Una noche, Alejandro, un joven apasionado por lo paranormal, decidió que era hora de descubrir la verdad. Había escuchado sobre un cuadro en particular que causaba escalofríos a quienes lo miraban, un retrato de una mujer que parecía seguirte con la mirada, sin importar dónde estuvieras en la habitación. Alejandro llegó a la mansión justo cuando la luna llena iluminaba las viejas paredes y los jardines descuidados. Con una linterna en mano y una cámara para documentar su aventura, empujó la puerta principal que cedió con un crujido. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y humedad, y cada paso que daba resonaba en los corredores vacíos. Se adentró en la mansión, explorando las habitaciones llenas de muebles cubiertos con sábanas blancas y ventanas selladas por el tiempo. Finalmente, llegó a una sala adornada con retratos familiares. Al fondo, colgaba el famoso cuadro, una mujer de expresión serena y ojos oscuros que parecían perforar el alma de quien los miraba. Alejandro sintió un escalofrío al cruzar la mirada con el retrato. Era cierto, parecía seguirlo con la mirada. Decidido a desentrañar el misterio, encendió su cámara y comenzó a grabar mientras se movía por la habitación, sin apartar la vista del cuadro. Cuanto más lo observaba, más sentía una extraña conexión con los ojos de la mujer. De repente, un fuerte golpe resonó en la casa, como si algo pesado hubiera caído en el piso de arriba. Alejandro, con el corazón acelerado, apuntó su linterna hacia las escaleras. Decidió investigar, dejando el cuadro atrás momentáneamente. A medida que subía los escalones, el sonido de sus pasos parecía multiplicarse, como si alguien más estuviera siguiéndolo. Llegó a la planta superior, donde las habitaciones eran aún más sombrías y frías. Abrió una puerta y encontró una antigua biblioteca, llena de libros empolvados y estanterías que llegaban hasta el techo. Alejandro recorrió la biblioteca con cautela, observando los títulos de los libros y el polvo acumulado en cada superficie. Un volumen en particular llamó su atención, un libro grueso con una cubierta de cuero desgastada y sin título. Lo tomó y lo abrió, descubriendo que estaba lleno de notas manuscritas y dibujos detallados. Eran estudios sobre la mansión y la familia Belmar. A medida que pasaba las páginas, una mención repetida del cuadro y la mujer en el retrato aparecía constantemente. Se referían a ella como Isabel, la última descendiente de los Belmar, y contaban una trágica historia de amor y traición que había terminado con su misteriosa desaparición. Sumido en su lectura, Alejandro no notó el sutil cambio en la atmósfera de la habitación. El aire se volvió más denso y una sensación de frío invadió su cuerpo. Levantó la vista del libro y vio algo que lo hizo congelarse. En el umbral de la puerta, la figura de una mujer lo observaba. Sus rasgos eran indistinguibles en la penumbra, pero sus ojos brillaban con una intensidad inhumana. Alejandro cerró el libro de golpe y dio un paso atrás, sintiendo el peso de la mirada de la mujer. Decidió regresar al primer piso, con la esperanza de encontrar alguna respuesta en el cuadro. Al descender las escaleras, la sensación de ser observado no lo abandonó. Llegó de nuevo a la sala del retrato, pero esta vez, la pintura parecía aún más viva, como si Isabel pudiera salir del lienzo en cualquier momento. Desesperado por entender lo que estaba pasando, Alejandro comenzó a examinar el marco del cuadro. Descubrió un pequeño mecanismo oculto en la parte inferior. Con manos temblorosas, lo activó y una sección de la pared se abrió, revelando un pasadizo secreto. Sin pensarlo dos veces, Alejandro entró en el pasadizo, donde la oscuridad y el silencio eran absolutos. Caminó con cautela, sintiendo que cada paso lo llevaba más cerca de la verdad, pero también de un peligro desconocido. Al final del túnel, encontró una habitación oculta, iluminada por la tenue luz de unas velas. En el centro, un altar improvisado con objetos personales de Isabel y un diario.
Alejandro tomó el diario y comenzó a leerlo. Las páginas estaban llenas de confesiones desesperadas de Isabel, revelando que había sido traicionada por su propio hermano, quien deseaba apoderarse de la fortuna familiar. Antes de desaparecer, Isabel había lanzado una maldición sobre la mansión y sus habitantes. La última entrada del diario advertía sobre el cuadro, explicando que su espíritu estaba atrapado en el retrato, buscando justicia y venganza. Alejandro sintió un escalofrío al comprender que su presencia en la mansión había despertado la ira de Isabel. Antes de poder reaccionar, sintió una mano fría sobre su hombro. Se giró lentamente, encontrándose cara a cara con el espectro de Isabel. Sus ojos eran los mismos que los del retrato, llenos de dolor y furia. Alejandro retrocedió, pero la figura se acercó más, su presencia cada vez más opresiva. En un acto desesperado, Alejandro levantó el diario y gritó que entendía su dolor, que deseaba ayudarla a encontrar paz. La mirada de Isabel se suavizó por un momento, pero la tensión en el aire no disminuyó. Sabía que no bastaba con comprender su sufrimiento, debía hacer algo más para liberar su alma. Alejandro recordó las historias sobre exorcismos y rituales de liberación que había leído en sus investigaciones. Con voz temblorosa, comenzó a recitar una oración que esperaba pudiera calmar el espíritu de Isabel. Las velas parpadearon y la habitación pareció vibrar con una energía extraña. Isabel comenzó a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer por completo, susurró algo que Alejandro apenas pudo escuchar: busca la verdad en el jardín. Alejandro se quedó solo en la habitación, el diario aún en sus manos y la sensación de haber apenas rozado la superficie de un misterio más profundo. Decidido a liberar a Isabel por completo, salió de la habitación oculta y se dirigió al jardín, donde lo esperaba la última pieza del enigma. Alejandro salió de la mansión y se dirigió al jardín, siguiendo la pista que Isabel le había dejado. La luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras inquietantes entre los árboles y arbustos descuidados. El jardín era un laberinto de vegetación, pero Alejandro se dejó guiar por una intuición inexplicable, como si Isabel lo estuviera guiando. Al llegar al centro del jardín, encontró una fuente antigua, cubierta de musgo y enredaderas. En su base, había una inscripción apenas legible: aquí yace la verdad de los Belmar. Alejandro se arrodilló y comenzó a limpiar la piedra, revelando una tapa de mármol que parecía cubrir una pequeña cámara subterránea. Con esfuerzo, logró levantar la tapa, dejando al descubierto una escalera que descendía a las entrañas de la tierra. Encendió su linterna y comenzó a bajar, cada peldaño rechinando bajo su peso. Al llegar al fondo, encontró una cripta iluminada por la luz tenue de velas que se encendieron automáticamente con su presencia. En el centro de la cripta, había un sarcófago de piedra con el nombre de Isabel grabado en él. Alrededor, estaban esparcidos los objetos personales que había visto en el altar en la mansión, pero ahora se veían más claros y organizados. Entre ellos, había una carta sellada con cera roja. Alejandro tomó la carta y rompió el sello con cuidado. La carta, escrita por Isabel, revelaba la verdad oculta sobre su destino. Isabel había sido envenenada por su hermano, pero antes de morir, había logrado escribir la carta y sellar su espíritu en el cuadro para proteger la verdad. La carta contenía una confesión detallada del crimen y la ubicación de documentos que probarían la culpabilidad de su hermano. Alejandro sintió un alivio al leer la carta, pero también comprendió que su misión aún no había terminado. Debía llevar los documentos a las autoridades para limpiar el nombre de Isabel y finalmente liberar su alma. Recogió los papeles y se dispuso a salir de la cripta, pero un último obstáculo lo detuvo. En la entrada, la figura espectral de Isabel apareció una vez más. Esta vez, su expresión no era de furia, sino de desesperanza. Alejandro entendió que debía realizar un último acto de valentía para sellar la paz definitiva. Con el diario y la carta en la mano, prometió en voz alta que llevaría la verdad a la luz y honraría su memoria. Isabel extendió su mano espectral hacia él, y Alejandro la tomó, sintiendo un frío que le heló hasta los huesos. Una vez más, recitó la oración que había aprendido, pidiendo paz para el espíritu atormentado. Lentamente, Isabel comenzó a desvanecerse, y una sensación de calma llenó la cripta. Alejandro salió del jardín y regresó al pueblo de Santa Lucía del Valle. Al día siguiente, entregó los documentos a las autoridades locales, quienes reabrieron el caso de la familia Belmar. Con el tiempo,
la verdad salió a la luz, y el nombre de Isabel fue limpiado. Finalmente, Alejandro regresó a la mansión Belmar una última vez. Al entrar en la sala del retrato, vio que el cuadro de Isabel había cambiado. La expresión de la mujer era ahora serena y pacífica, y sus ojos ya no lo seguían con la mirada. Alejandro sonrió, sabiendo que había cumplido su promesa y que el alma de Isabel finalmente descansaba en paz. Santa Lucía del Valle volvió a ser un pueblo tranquilo, y la mansión Belmar, aunque aún cargada de historia, dejó de ser un lugar de terror. Alejandro, satisfecho con su aventura, continuó explorando lo paranormal, siempre recordando la noche en que liberó a Isabel y la historia del cuadro que te sigue con la mirada. Alejandro salió del jardín y regresó al pueblo de Santa Lucía del Valle. Al día siguiente, entregó los documentos a las autoridades locales, quienes reabrieron el caso de la familia Belmar. Con el tiempo, la verdad salió a la luz, y el nombre de Isabel fue limpiado. La historia de su trágico destino y la maldad de su hermano se convirtieron en parte del legado del pueblo. Con la verdad revelada, la mansión Belmar dejó de ser vista como un lugar maldito. En su lugar, se convirtió en un monumento histórico, restaurado con cuidado y abierto al público para contar la verdadera historia de Isabel Belmar y su injusticia. La gente de Santa Lucía del Valle se unió para celebrar la memoria de Isabel y la valentía de Alejandro. Alejandro, con el corazón lleno de satisfacción, recibió reconocimiento por su valentía y perseverancia. Los habitantes del pueblo lo veían como un héroe que había traído paz a una historia de generaciones. La mansión Belmar, ahora libre de su pasado oscuro, se llenó de vida y visitantes que querían conocer la historia de Isabel y la increíble aventura de Alejandro. Con el tiempo, Alejandro siguió explorando lo paranormal, pero siempre recordó su experiencia en Santa Lucía del Valle como una de las más significativas de su vida. Sabía que había hecho una diferencia real y había ayudado a un espíritu atormentado a encontrar la paz. Una noche, mientras estaba en su casa, Alejandro recibió una carta anónima. Al abrirla, encontró una delicada pluma de ave y una nota que decía: «Gracias por devolverme la paz. Siempre te estaré agradecida. Isabel». Con una sonrisa en el rostro y el corazón en calma, Alejandro guardó la carta como un recordatorio de su aventura en la mansión Belmar y del espíritu que había ayudado a liberar. En Santa Lucía del Valle, la historia de Isabel y Alejandro se contó durante generaciones, inspirando a otros a buscar la verdad y hacer lo correcto, sin importar cuán difícil fuera. Alejandro regresó al pueblo de Santa Lucía del Valle, cargando consigo los documentos que revelarían la verdad detrás de la tragedia de Isabel Belmar. Con la ayuda de las autoridades, la historia de traición y asesinato fue finalmente expuesta, y el nombre de Isabel quedó limpio. La mansión Belmar, antes un lugar de misterio y temor, se convirtió en un monumento histórico, restaurado y abierto al público, contando la verdadera historia de Isabel y la valiente intervención de Alejandro. El reconocimiento que recibió Alejandro de la comunidad lo llenó de satisfacción. La gente de Santa Lucía del Valle lo veía como un héroe, y su valentía inspiró a muchos. La mansión Belmar, libre de su oscuro pasado, se llenó de vida y visitantes interesados en conocer su rica historia. Una noche, Alejandro recibió una carta anónima con una delicada pluma de ave y una nota que decía: «Gracias por devolverme la paz. Siempre te estaré agradecida. Isabel». Con una sonrisa y el corazón en calma, Alejandro guardó la carta como un recordatorio de su aventura y del espíritu que ayudó a liberar. La historia de Isabel y Alejandro se contó durante generaciones en Santa Lucía del Valle, inspirando a otros a buscar la verdad y hacer lo correcto, sin importar las dificultades. Alejandro continuó explorando lo paranormal, siempre recordando su experiencia en la mansión Belmar como una de las más significativas de su vida. Santa Lucía del Valle volvió a ser un pueblo tranquilo, y la historia del cuadro que te sigue con la mirada se convirtió en una leyenda de justicia y redención, recordando a todos que la verdad, aunque oculta, siempre encuentra su camino.